Hola, muy buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Antes de iniciar, nuevamente me presento. Soy Karen Solé. Hoy voy a estar acompañándolos todo el día en este último ciclo de conferencias. Espero se encuentren muy bien. Y para poder iniciar, voy a presentar a la maestra Mariana Fonseca González. Es directora y fundadora de AFODI, licenciada en educación, maestra en psicooncología, diplomatura en tanatología, trabaja en consulta privada y pública, conferencista internacional, entre otras muchas actividades. Le va a presentar la maestra Mariana la tanatología como filosofía de la vida. Maestra, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Karen. Muy buenos días a todos. Antes que nada, pues un abrazo caluroso y apretado por este Día del Psicólogo, que fue ayer. Muchísimas felicidades a todos y muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir con ustedes esta ponencia. Y pues bueno, no se diga más, vamos a iniciar y voy a presentarles mi pantalla a ver si lo logramos. Yo creo que ahí ya lo ven. Tiene una opción en donde dice, a ver. Ya se ve. Sí, ya se ve. Ok, pues yo no los veo, pero vamos a continuar y ya estoy pendiente de cualquier comentario, con todo gusto. Pues muchas gracias. Pues a mí me tocó exponer con ustedes la tanatología como filosofía de vida. Con muchísimo gusto se los voy a dar. Y aquí algo que quisiera yo mencionar antes de entrar ahora sí que al tema, pues es que obviamente ahorita vamos a revisar qué es la tanatología y pues etimológicamente es el estudio de la muerte o tratado de la muerte, ¿no? Estudia sus ritos, significados, etcétera, etcétera, desde distintas aristas. Pero aquí un punto muy importante es que nosotros trabajamos con la vida. Nosotros dentro del acompañamiento tanatológico trabajamos con la vida. Una vez que fallece el paciente terminal, pues obviamente pasamos a lo que sería dar el acompañamiento y contención emocional a los dolientes, que son estas personas que están en un proceso de duelo por la muerte de un ser querido. Esos son un tipo de dolientes, porque el doliente como tal es una persona que está en un proceso de duelo. Vamos a entonces a empezar y a revisar. Les decía, ¿no? ¿Qué es y cómo trabaja? Empezando por ahí, la tanatología se define etimológicamente como el estudio o tratado de la muerte. Thanatos, que es muerte, y logos, tratado o estudio. Estudia el proceso de morir y la muerte misma. Pretende que el ser humano vea la muerte como un proceso natural, como una culminación de vida o como algo trascendental. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué existe temor a la muerte? ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Antes lo común era que las personas fallecieran en su casa. Familiares y amigos iban, se reunían y le daban la despedida a este paciente terminal. Los niños participaban en el cuidado del paciente terminal, las mujeres cuidaban al paciente terminal e incluso los hombres construían el ataúd para esta persona que estaba por fallecer. Eso era antes, la muerte se concebía como un paso más, como algo natural, que no generaba temor ni nada. Sin embargo, ahora, después de las dos revoluciones industriales, las primeras dos que tuvieron lugar en el Reino Unido, viene toda esta cultura negadora de la muerte, ¿sí? Donde empieza a haber como un boom también en toda la parte de la salud, de alargar la vida, de preservar la vida, de la juventud, el juventud divino tesoro, lo queremos perpetuar, ¿no? Entonces, entra como este temor a la muerte, ¿por qué? Porque pues yo estoy aquí y yo estoy ahora, además de que históricamente y culturalmente tenemos arraigadas pues todas estas ideas que nos da cuando somos niños, nuestra infancia, algunas religiones incluso, pues nos invitan a portarnos bien, a imitar a algunos de sus representantes, ¿no?
Sin embargo, pues distamos muchas veces de lograr comportarnos y pues aspirar a ser como estos grandes líderes de la iglesia. Y pues surge el miedo porque está por ahí si te portas bien, te vas al cielo, y si te portas mal, te vas al infierno. O si cometes un pecado y no te confiesas, entonces te vas al infierno. O vas a purgar por ahí. Todas estas creencias, ¿no? Y con todo el respeto, estoy hablando de datos históricos. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en el hecho de muerte empezamos a revisar nuestra vida y nos damos cuenta que en realidad, pues, no fuimos tan buenos como queríamos o aspirábamos ser. Sin embargo, como sea, de una u otra forma, entra este temor como a morirme. ¿Qué pasará después de la muerte? ¿Sí? Y se deja de ver y de concebir la muerte como un proceso natural. Y justamente como dice esa definición que les acabo de leer, como una culminación de esta vida terrenal. ¿Sí? Entonces surge este temor a la muerte. ¿Qué es lo que pasa ahora? Nace a raíz de esto la industria funeraria, y entonces nosotros, o sea, no nos vamos a ocupar de nuestros enfermos para nada, que se vaya al hospital, si se muere el abuelito, si se muere el tío, si se muere alguien que yo amo, pues que la funeraria sea quien se encargue de toda esta parte de la tanatopraxis, que es pues toda la manipulación del cadáver, embalsamamiento y demás. Y ya nosotros vemos la muerte como algo que está allá, como bien lejos, ¿no? Cuando en realidad es parte de la vida y es un binomio inseparable. No pueden existir una sin la otra, son consubstanciales, ¿ok? Esta definición me fascina y se las quiero compartir porque la verdad es que es muy linda y justamente se resume aquí esta parte. La tanatología es mucho más que ayudar al bien morir. Es un mundo aparte, diferente, que nos permite acercarnos a la muerte a través de la reflexión y del autoconocimiento para poder vivir plenamente y tener una muerte tan digna como la vida que llevamos. Esta definición es de Andrés Weisberg y justamente aquí es donde quiero llegar. Precisamente es este binomio inseparable que va a definir mi calidad de vida, va a definir mi calidad de muerte. Si yo soy una persona que siempre me estoy quejando de todo absolutamente, en el momento de mi muerte voy a estarme quejando. Si soy una persona que está paralizada porque se mete un ratón a mi casa, pues seguramente cuando yo muera me voy a quedar paralizada, ¿no? Entonces, finalmente, es este binomio que nos invita a hacer conciencia acerca de cómo queremos vivir, acerca de la vida que llevamos, de cómo la estamos viviendo, porque eso va a determinar mi calidad de muerte en el momento que yo tenga que morir. Es el estudio de la vida que incluye a la muerte, sí, justamente. ¿Cuáles son las características de la muerte? Vamos a platicar un poquito. ¿Qué es lo que pasa con la muerte? Pues, o sea, la muerte es cierta. Nuestro ego se protege porque pues existe este impulso de vida, el eros, ¿no? Y finalmente sale este instinto de conservación y entonces el ego se vuelve incapaz de lograr percibir o asimilar, asumir su propia muerte. Entonces la muerte es muy fácil que la veamos allá, incluso con la gente que amamos, ¿no? No, pues la abuelita pues ya se va a morir porque está viejita, o pues sí, se murió el señor de la oficina. Sí, sí, entonces lo vemos allá como lejos, lejos, cuando en realidad la tenemos aquí presente todo el tiempo, ¿sí? Y entonces finalmente es algo cierto, por más que no queramos hablar de ello, etcétera. Me han llegado alumnos a clase que dicen que de verdad ellos están ahí porque tienen pavor y terror a la muerte, una aberración, así que no quieren ni hablar absolutamente de nada de ello, ¿no? Entonces, la verdad es que el hecho de no hablarlo no quiere decir que no sea cierta. Es cierta, es real, ahí está, ¿no? Y no sabemos cuándo ni cómo nos va a tocar. Es radical. Esto quiere decir que una vez que sucede, pues ya es irreversible, nada de que estás medio muerto.
Es como las embarazadas, o estás embarazada o estás no embarazada, ¿no? O no lo estás más bien. Entonces es radical. Una vez que tú atraviesas esa línea, a menos que hubiera manipulaciones y proceso de CPR para resucitar y todo este rollo, pues, o sea, es radical. Una vez que estás muerto, se acabó, es irreversible. Es universal, eso quiere decir que a todos nos va a tocar en algún momento, ¿sí? Es cotidiana, sucede todos los días. Y más ahorita en tiempos de pandemia, todo lo que hemos escuchado, ¿no? Acerca de las cifras. Entonces, bueno, finalmente está sucediendo afuera. A lo mejor hemos tenido personas conocidas que han fallecido a causa de esta pandemia, de este virus, y pues finalmente vemos cómo está atacando esta parte, impactando de manera importante la parte de la muerte en todos los rincones del planeta. Es indeterminable, pues sí, porque no sabemos cómo, ni cuándo, ni a qué hora, ni en dónde, ni nada de eso. Entonces, pues solamente nos queda confiar. Es definitiva, porque pues, como decía hace ratito, ¿no? Una vez que sucede, adiós. Ya es la extinción como de esta vida humana. Es íntima, ¿porque es íntima? Porque mi concepto de muerte es muy distinto al de cada uno de ustedes. El concepto de vida, el concepto de muerte van de la mano. ¿Qué significa la muerte para mí? Lo que signifique y el significado que yo le otorgue al momento de mi muerte, que es la última y radical prueba del ser humano, es muy personal. Entonces va a influir muchísimo en cómo yo vivo este proceso. Y pues es ignota. Eso quiere decir que no conocemos qué hay más allá, no hay evidencia científica de lo que hay más allá de la muerte. Hemos escuchado testimonios, hemos escuchado, bueno, pues incluso también pacientes que llegan y quieren replantear su vida y demás por haber tenido una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Entonces, vienen y se quieren replantear su vida y demás. Y sin embargo, no nos consta, no hay como esta evidencia científica de lo que hay del otro lado o más allá de la muerte. Entonces, todas estas características o factores se van a conjuntar en el momento en que yo muera, pero obviamente también en el momento en el que yo vivo y cómo es que estoy viviendo. Entonces, es muy importante. Es un proceso que requiere de toda nuestra fe y es nuestra última prueba hacia la trascendencia. Es nuestra prueba de despojo más grande, de desapego, porque pues porque dejo a mi familia, a mi gente, mis cosas materiales, dejo mi vida aquí. Entonces el proceso de morir implica una acción incluso. Uh-huh. Y requiere toda nuestra fe, por supuesto, para saber que va más allá. Y bueno, vamos a platicar un poquito acerca de la logoterapia y pues este doctor es el doctor Viktor Frankl, el médico psiquiatra suizo, que tiene una historia súper interesante, la verdad. Por ahí tiene un libro, tiene varios, pero su libro por excelencia es El hombre en busca de sentido. La verdad es maravilloso. Lo tengo en digital, ahorita se lo paso a Alba para que se los comparta y quien quiera leerlo, de verdad es una gozada. Es un libro, estoy viendo si lo tengo por aquí, no. Es un libro muy chiquito, la verdad lo lees rapidísimo y aquí va muy de la mano con la tanatología. La tanatología tiene que operar con la logoterapia, no opera solita. Y la logoterapia puede operar, obviamente, sin la tanatología, pero la tanatología como tal necesita ir de la mano o acompañada de la logoterapia. Vamos a ver por qué. El doctor Viktor Frankl, médico suizo psiquiatra judío, y empieza todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, de esta persecución de los nazis, y le ofrecen incluso irse a Estados Unidos con su esposa, quien estaba embarazada, y él dice, no, yo me voy a quedar en el hospital, digo, sin imaginarse los alcances de lo que iba a vivir. Yo me voy a quedar en el hospital porque necesito salvar a mis pacientes. Recordemos un poco como este enfoque pues de Hitler, de los nazis, que era no nada más terminar
con los judíos, sino con las vidas sin valor, de acuerdo a su percepción y a su juicio. Y entre ellos estaban discapacitados, ancianos, personas con alguna psicopatología, personas con algún retraso neurológico, etcétera. Entonces, enfermos crónicos, pues los mataban también, ¿no? Es muy crudo. Y el doctor Viktor Frankl, junto con su compañero, lo que hacían al darse cuenta de esto era dar diagnósticos falsos para salvarles la vida a sus pacientes. Pero lo pescaron, lo atrapan, lo separan de su mujer y lo llevan a Auschwitz. Él estuvo en 3 campos de concentración, entre ellos Auschwitz, me parece que 3 o 4 años, y nos narra la experiencia que tuvo en el campo de concentración. En estos campos de concentración. Finalmente aquí el doctor Viktor Frankl nos va platicando todo lo que veía y esta observación que él hacía de por qué las personas se suicidaban dentro de los campos de concentración y por qué otros no. Entonces, justamente ahí es donde él se da cuenta finalmente que si el hombre es capaz de asumir una actitud distinta y de otorgar un sentido a lo que le está pasando con el famoso para qué, pero integrarlo realmente, hacer este insight profundo donde podamos decir, pues sí, me está pasando esto para tal cosa, ¿no? Para crecer, para ser mejor persona, para poder salir de aquí, ver a mi familia, ese sentido que cada una de las personas y cada uno de los prisioneros otorgó a esta cuestión. Él empezó a observar todo esto y justamente nos dice lo siguiente con respecto a la muerte. La muerte es el acicate perfecto para la acción responsable. Precisamente porque he de morir, no deben de serme indistintas las pruebas que la vida me presenta para convertirme en mejor persona, ¿sí? Para aprender de estas experiencias, de estas, pues sí, experiencias, vivencias, y hacerlas mías y poder crecer en aras de convertirme en mejor persona. Finalmente la vida, perdón, es una preparación para la muerte, ¿sí? Por eso es importante que yo recorra este camino que se llama vida de la mejor manera posible. ¿Y cómo es eso? En conciencia. Creando conciencia de la finitud que hay en mí. Creando conciencia de que me voy a morir, de que no soy eterno, de que no soy eterna, de que estamos aquí, pues ahora sí que de paso, con respecto a lo que cada uno crea, desde luego, pero sin meter el aspecto espiritual y todo esto. Porque esto es muy importante. El doctor Viktor Frankl fue el primer psicólogo que se atreve a penetrar la esfera espiritual del ser humano. El primero que se atreve a abordarla, ¿no? Entonces, él trabaja dentro de esta logoterapia con este sentido de curación, con el nous o el espíritu. Es esta parte del ser humano donde está la voluntad, la fuerza, la fe, la razón, los valores, perdón, ando un poquito ronca, la libertad, vienen muchas cosas, la resiliencia, la creatividad, es esta parte nuestra, es esta esencia nuestra. Y por ahí en algún momento, en alguna ocasión, tuve una alumna de la Universidad de Londres aquí en Querétaro que me dio una definición hermosísima y me encantó. Y entonces se la voy a robar para compartirla con ustedes. Pero ella decía, el espíritu es ese motor que te hace decirle que sí a la vida a pesar de todo. Entonces, finalmente, este espíritu es lo que nos define como seres humanos. No tiene nada que ver con la religión, obviamente no está escindido los que practiquen religión, pero más bien tiene que ver con el aquí y el ahora y esta parte de expandir mi conciencia. Es muy importante, ¿ok? Entonces, finalmente, este espíritu o nous, que es propio del ser humano, es el que me ayuda a sopesar, es la instancia que me ayuda a evaluar y por tanto me ayuda a actuar. Para mitigar el temor a la muerte, pues es necesario hacernos responsables de nuestra vida, ¿sí? Finalmente aquí la muerte solamente está ahí
para recordarnos que hoy estamos vivos, ¿sí? Espero que nadie esté en una situación de enfermedad crónico-degenerativa o terminal, desde luego, pero sin embargo, hoy que estamos aquí gozando de salud, estamos tranquilos escuchando esta jornada, ciclo de conferencias, hoy viernes 21 de mayo, estás aquí, estamos aquí. Entonces, precisamente nos invita a preguntarnos de vez en cuando la tanatología, ¿cómo estoy viviendo hoy? Entonces eso te quiero compartirlo contigo. Me gustaría que te plantearas esta pregunta. ¿Cómo estoy viviendo hoy? Simplemente. ¿Y qué hice hoy para poder disfrutar? Para poder conectar con el gozo. Porque también culturalmente hablando traemos arraigada esta cultura de, sobre todo México, esta cultura del sufrimiento, esta cultura del que en un tema de muerte, o sea, yo qué les digo, ¿no? O sea, hagan de cuenta que hay velorios y hay servicios funerales que de repente es como a ver quién se desgarra más, porque traemos esta creencia de que el que se desgarre, llore, así se tire al piso, se desmaye, se convulsione en el piso, casi, casi, es al que le duele más. Y eso es falso. Cada uno reaccionamos y tenemos, pues sí, pues este impacto derivado de la muerte, de las pérdidas, ¿sí? Para, pues ahora sí que cada uno de nosotros lo tenemos. Pero al final del día aquí, a lo que quiero llegar, antes de que se me desvíe la atención de la pregunta, perdón, es justamente esta conciencia de decir, estoy aquí viva, estoy aquí vivo el día de hoy, ¿qué voy a hacer para conectar con el gozo, con la trascendencia cotidiana? No necesito trascender cuando yo me muera, ¿sí? Yo puedo trascender en el día a día, ¿cómo? Haciendo conciencia de cómo estoy viviendo, haciendo conciencia de las implicaciones que tienen mis acciones y las repercusiones que tienen estas acciones en los demás, en la gente que me rodea. Eso es muy importante. Para poder quitar o mitigar este temor a la muerte, tengo que conectarme con la vida, vivirla en plenitud y vivirla en conciencia, ¿sí? La espiritualidad, un poco lo que les decía, ¿no? No es el tema de la religión ni nada, no, sino esta parte de hacer contacto conmigo mismo, conmigo misma, llevarme a la autorreflexión y estar continuamente evaluando cómo es que estoy actuando, cómo es que estoy tomando estas pruebas de la vida. Esa es la conciencia. Por supuesto que desde la tanatología también tiene mucho que ver todo el tema de los cierres de ciclos, porque como les platicaba, ¿no? Sí, la tanatología es el estudio de la muerte, estudiamos la muerte, los ritos, sus significados, etcétera. Pero como les decía, finalmente también estamos con la vida. Pero aquí el tema es que de ahí se desprende una arista y entonces también atendemos en acompañamiento a los dolientes, ¿sí? Bueno, primero familiares y dolientes, que serían las personas que perdieron un ser querido. Puede ser que lo hagamos dentro del acompañamiento, acompañar al paciente al bien morir, que precisamente el bien morir se trata de solución de conflictos, cierre de ciclos, solucionar pendientes, etcétera. Obviamente control de síntomas desde los cuidados paliativos, físicamente le toca al médico y a nosotros desde esta parte emocional y espiritual. Somos equipo multidisciplinario, interdisciplinario, atendiendo las necesidades de un paciente terminal. Pero de ahí también se desprende esta otra parte que es atender a cualquier doliente, que es cualquier persona en duelo. Y duelos, muchachos, vamos a tener toda la vida, por ciclo de vida. Ustedes están muy jovencitos, pero a ver, les pregunto a los que ya son como de mi rodada, ¿no? ¿Cómo te sentiste la primera vez que te viste las canas? O la arruga, o cuando agarraste la bici y quisiste andar en bici, no sé, 45 minutos y te diste cuenta, pues de que pues que ya no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Todos esos son pérdidas por ciclo de vida, ¿no? Y lo que vamos también decidiendo.
Finalmente, si decidimos independizarnos, pues es dejar el hogar de origen, la familia de origen, para irnos, ya sea a formar una familia o a estudiar o a vivir solos o lo que tú quieras. Son pérdidas, pérdidas, pérdidas. Un principio tanatológico es que todo tiene un principio y un fin. Entonces, finalmente, todos los ciclos se van a cerrar, todos. Mi ciclo de la infancia, mi ciclo de la adolescencia, mi ciclo de la juventud, ¿sí? Perdón, de la adultez joven, mi ciclo de la adultez ya mayor, mi ciclo de relaciones interpersonales, aunque estés súper casado, súper casada, cualquier relación está destinada a llegar al fin, ya sea por separarse, separación, o por la muerte de alguno de sus miembros, ¿no? O sea, de estas diadas, digamos. Entonces, al final del día, a lo que nos invita la tanatología es a reflexionar acerca de cómo estamos viviendo hoy. ¿Qué es lo que sucede al final de la vida? El paciente lo más que nos va a decir es, ¿sabes qué? Me arrepiento de no haber hecho esto. No tanto de lo que hizo. Ahí también de repente habrá que lidiar con la culpa, que es todo un tema, el tema de la culpa. Y ahí finalmente hay que lidiar con ese tema de la culpa, hay que lidiar con algunas situaciones, pero el factor denominador común es, me arrepiento de no haber hecho. Por eso, a manera preventiva, la tanatología nos invita a plantearnos estas preguntas, a hacernos responsables de nuestras vidas, para que cuando llegue nuestro momento de morir, ya sea de manera súbita o por un proceso de muerte un poco más largo o muy, podamos decir la verdad, híjole, o sea, me voy plena, ¿no? De aquí. Y finalmente, ese es el tema. Ahora, pérdidas vamos a tener toda la vida. Por ciclo de vida les decía la arruga, que si la cana, que si la bici, que si el ejercicio. Pues vamos ahí, ok, pero también hay pérdidas externas. No es únicamente cuando se muere mi mamá, mi papá, mi abuelito, no. Es cuando, por ejemplo, hay una separación o un divorcio. Algo, por ejemplo, cuando hay la pérdida de un bien material, la pérdida de la salud, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un estilo de vida, la pérdida tras pérdida. Y aún más profundo, hablamos de las pérdidas simbólicas, que es un tema fascinante. Las pérdidas simbólicas existen dentro de mí y son muy propias y personales. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien clarito y espero que quede claro. Por ejemplo, cuando yo me caso tengo arraigada esta idea por mi esfera cultural y no tiene nada de malo porque aquí me tocó nacer. El chiste es darme cuenta, no juzgar y darme cuenta que mis padres o quien me haya criado hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tenían, ¿no? Pero de repente aquí, pues volteamos a vernos y decimos, chispas, no era así, no era así. Y es como percatarnos, ¿no? Pero bueno, cuando yo me caso voy con este chip de el amor para siempre y juntos para toda la vida. Y la Cenicienta y el príncipe se casaron y fueron felices para siempre. Mentira, los 3 meses fueron una terapia de pareja, pero bueno, esa es otra historia del cuento, etcétera. Entonces yo deposito mis expectativas y mis creencias en alguien más. En este caso es la pareja. Y a lo mejor tengo incrustado dentro de mi psique que la pareja está aquí para complacerme, que la pareja está aquí para llenar esta huellita de abandono tal vez, para cubrir estas necesidades. Pero cuando volteo y me doy cuenta que ese señor o esa señora con la que me casé o con el que me casé no está cumpliendo esa función, viene la crisis. Y entonces, ¿qué quiero? Salir corriendo por mi vida y regresarme con mis papás, porque esto no me está gustando. Entonces, en lugar de eso, ¿por qué no hacer el alto y decir, a ver, espérame? Sí, viene de aquí. O sea, nosotros ayudamos justamente a ese proceso de darse cuenta, ¿no? Viene de aquí, de estas creencias, ¿sí? Y las tomo y las amo con todo mi amor sin juzgarlas.
pero hoy tengo la posibilidad de hacerme responsable de mi vida y dar esta vuelta para poder lograr otra arista y poder vivir de manera consciente. Darme cuenta a lo mejor que la pareja no está ahí para compensar este vacío, para solucionar mi vida, etcétera, sino que está ahí para compartir conmigo y para crecer. ¿Sí? Y a veces las relaciones pues no dan para más, no dan para más, uno termina de aprender lo que tenía que aprender ahí, a veces ya hay cuestiones de violencia psicológica, violencia física incluso, etcétera, ¿no? Económica, bueno, muchísimo, y se quedan ahí también por esta creencia de que es para toda la vida, de cómo te vas a divorciar, y pues desgraciadamente eso también impacta de manera personal. Ojo, estoy hablando de la pareja, pero esto se puede ahora sí que trasladar a cualquier área de nuestra vida, porque si yo, por ejemplo, pongo mis expectativas en un puesto que está en la oficina y que me van a dar, según yo, ya me vi, ¿sí? Ya me vi, ya es mío. Ese puesto, ese ascenso es para mí, nana. ¿Y qué pasa si no me lo dan? Si yo no tengo trabajada esta parte, me voy a enojar, me voy a frustrar, le voy a meter el pie a quien sí se lo dieron y voy a estar vibrando, mal vibrando, más bien, como en este tema de, claro, pues es que no se lo merece. ¿Y quién es la que se hace daño? Esa pobre que le dieron el puesto, pues hace lo que puede y está en su rollo. Pero la que se está haciendo el daño terrible soy yo. Y entonces esto y el otro, y mira, todo lo hace mal, pronuncia mal, se sienta mal, se viste como monja. Y estoy ahí con toda mi basura emocional, ¿sí? Y de verdad esto puede llegar a extremos muy tremendos, ¿no? O sea, puede ser que te corran por ser una bully laboral, acoso laboral, creo que le llaman, o de verdad caer como en este círculo y estos ciclos de pensamientos intrusivos y estarme amargando toda la vida. ¿Y hasta cuándo voy a salir de ahí? Pues hasta que yo lo decida, hasta que yo me dé cuenta y diga, a ver, puse mis expectativas, ahora sí que puse todos los huevos de la en la misma canasta. Perdón. Maestra ¿Sí? Mariana, le quedan 5 minutos y ya pasamos a las preguntas, por Sí, ya favor. estoy cerrando. Gracias, Karen. Gracias. No te veo, pero gracias. Entonces, finalmente es esta parte, ¿no? O sea, como el darme cuenta. Sí, la verdad es que sí me ilusioné, puse las expectativas ahí, puse estas ilusiones, puse estas creencias y de repente, pues no sucedió. Entonces, pues viene esta frustración y en lugar de vivir este proceso de duelo, porque sí es un proceso de duelo, o sea, cuando hay una pérdida, aparece el proceso de duelo. Entre más amo, más pierdo y entre más pierdo, más trabajo me cuesta elaborar este proceso. Pero al final del día, aquí pues tengo que darme cuenta y empezar a vivir mis duelos de manera consciente, ¿sí? Y por supuesto, aquí acrecentar mis relaciones significativas. Esto es muy, muy importante, ¿sí? O sea, realmente tener vínculos significativos y de calidad que sean para mí de la canasta básica ahora sí. Y para ello también necesito trabajar en mi esfera espiritual. Repito, no tiene nada que ver con la religión. No está escindido, pero no tiene nada que ver. El espíritu viene del latín spiritus, que es soplo, aéreo, respiro. El espíritu humano, es lo que les decía, desde la logo incluye nuestro intelecto, emociones, miedos, pasiones y la creatividad. Es la función mental de la conciencia y el juicio. Entonces, ahí está alojada mi conciencia. Ahí está alojada esta capacidad de poderme dar cuenta de las cosas. Y aquí, con esta parte es lo que les digo. Vida y muerte son un binomio inseparable y son consubstanciales. No existe uno sin el otro. Se acompañan. La calidad de vida que yo tenga va a definir la calidad de muerte que yo tenga. Mi estilo de vida esto significa, o sea, la calidad de vida significa mi estilo de vida y no únicamente físicamente, ¿no? ¿Cómo estás a nivel psicoemocional? ¿Cómo están esas emociones? Ustedes son psicólogos, acuden a terapia a trabajar sus demonios, sus propios demonios, etcétera, etcétera. Es deliciosa la terapia. El ir a terapia es un acto de amor propio y hacia los demás. ¿Por qué? Porque es una invitación muy grande para hacer esta introspección. Aquí está también la capacidad de aceptación, de adaptación, perdón, ante cambios y circunstancias de la vida,
la resiliencia, la elaboración de duelos y pérdidas y la trascendencia cotidiana. ¿Qué voy a hacer hoy para dejarle huella a quien se cruce en mi camino? Pueden ser tus hijos, pueden ser tus papás, puede ser tu pareja, quien tú quieras, tus alumnos si das clase. Y para ello tengo el gran regalo que nadie me lo puede quitar y que por derecho divino me pertenece, que es la actitud. No puedo cambiar muchas cosas en mi vida. Lo que sí puedo cambiar es la actitud con la que vivo estas cosas. Te invito a que hagas este ejercicio. Si te dijeran que hoy es el último día de tu vida, ¿qué harías? ¿A quién le hablarías? O sea, hoy es tu último día. Te vas a morir al 10 para las 10 de la noche. ¿Qué harías? ¿A quién le hablarías? ¿Qué le dirías? ¿A quién perdonarías? ¿A quién le pedirías perdón? ¿A quién le dirías te amo? ¿A quién le dirías gracias? ¿A quién le dirías eres tan importante para mí? Etcétera. O sea, si de verdad fuera así como hoy se acaba el mundo. Aquí no tiene que acabarse el mundo y no tenemos que estar inmersos en una enfermedad terminal, en un proceso de muerte o que nos pase una tragedia. Simplemente es conectarme con el aquí y el ahora y saber que estoy viva y valorar esa vida. Entonces, yo a lo que te invito es que si ya tienes en tu mente a quién le hablarías o a quiénes le hablarías para hacer estos cierres y demás, pues yo te diría, ¿y qué esperas? ¿Sale? No podemos cambiar algunas circunstancias que la vida nos presenta, pero sí podemos decidir cómo enfrentarlas y aprender de ellas. No sabemos cuándo ni cómo moriremos, pero sí podemos decidir cómo vivir hoy. Tengo esta oportunidad y esta libertad de elegir. No necesitas estar anclado a una cama con una enfermedad terminal para hacer lo que tienes que hacer. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Expresar lo que para ti, tu gente, es importante. El estar bien con tu gente día a día a día. Somos humanos, obviamente va a haber altas y bajas, pero el estar bien con tu gente, tener relaciones significativas, vínculos sanos, sólidos y demás, la verdad es que ahí existe un gran regalo. No necesitamos estar pasando por algo tan espantoso para acercarme a la gente que amo y decirle qué es lo que qué es lo que yo siento, ¿sí? Si la regué, pedir perdón, etcétera, etcétera. Y justamente aquí está esta disyuntiva. Yo puedo elegir, no puedo cambiar el hecho, pero sí puedo elegir cómo voy a vivir ese hecho, otorgándole un significado muy personal, que sea funcional para mí y que pueda ayudarme a cambiar esta actitud para lograr estas despedidas significativas o estos cierres de ciclos o incluso mi mismo proceso de vida aquí y de muerte. ¿Sale? Entonces los invito a que lo hagan. Muchísimas gracias. Elige hoy, hoy estás aquí. La vida es hoy y la muerte solamente está ahí para recordárnoslo, que no se nos olvide. Muchísimas gracias por su atención. Les pido ahí les dejo mis redes para quien quiera, adelante, poder seguirnos a Fodi en Facebook y @afodi.mx en Instagram. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Mariana. Muy interesante su ponencia. Tenemos muchas preguntas. Vamos a escoger algunas. ¿Ya ves que no las vi? Sí, no pasa nada. Aquí yo se las leo. Sara Saavedra pregunta: buenos días. ¿Existe una diferencia entre el proceso de duelo y de terapia ante una muerte natural a una que fue en violencia? Sí, sí existe. Sí existe. Obviamente, tiene mucho que ver los factores, o sea, que intervienen en la elaboración de un duelo es el tipo de muerte, el tipo de vínculo con el fallecido. El tipo de muerte no es lo mismo que maten a alguien, un homicidio o incluso un suicidio, por ejemplo, a una enfermedad terminal. No es lo mismo cuando muere un anciano, porque culturalmente hablando, pues un anciano ya por ciclo de vida es lo que sigue. Que si muere un niño. Entonces sí interviene en eso, en la elaboración del proceso de duelo y también el vínculo con el fallecido. Ok, muchísimas gracias. Ahora
Brisa Esmeralda pregunta, ¿cómo podemos abordar a una persona con síndrome de Down la muerte de su mentor o cuidador? Entre paréntesis, familiar. ¿Cómo sería la reacción de una persona que tiene dicho síndrome? Mira, la verdad es que para todo lo que es educación especial, yo lo que sugiero es que sí tengan a un terapeuta especialista en educación especial, a menos que tú te dediques a eso, porque sí es, para empezar hay que ver qué tan profundo está el síndrome y toda esta parte cognitiva, cómo están sus funciones cognitivas, pero yo creo que eso ya entra a otros niveles, ¿no? Especialidad. Ok, muy bien. Ahora Fernanda Castañeda pregunta, ¿cómo podemos ayudar a alguien que tiene una enfermedad terminal y que le tiene miedo a la muerte, tanto a la familiar como al enfermo, al familiar y al enfermo? Mira, es que no hay receta de cocina. Tendríamos o sea, lo que pasa es que al principio se hace un sondeo. Necesitamos ver cómo está el paciente, por qué tiene miedo a la muerte. Para eso es el acompañamiento y estas sesiones. ¿Por qué tiene miedo a la muerte? Hay que ver también cómo está el doliente, cómo es que lo están viviendo. O sea, hay que observar varios factores que se están dando como en esta dinámica del proceso de morir para poderlo hacer. La verdad es que la tanatología miren, me han escrito alumnos así de que están estudiando conmigo y de repente me dicen, Mariana, tengo a alguien, una amiga, que se acaba de morir su papá y ayúdame, ¿qué hago? Nada, acompáñala, te estás formando. O sea, para empezar, amigos, familiares no atendemos y te estás formando, entonces acompáñala. Desde este lugar no profesional en tanatología, alguien conocido, un familiar, un amigo, es acompañar sin decirle nada, nada de no le llores, que te tiene que ver bien, todas esas frases culturales que por falta de tiempo no las pudimos ver, pero no nos sirven. Que eso lo diga la gente de afuera. O sea, hay mucha gente allá afuera que pues trae este chip como de no le llores, te tiene que ver fuerte, cuando la verdad es que la tanatología y esta parte del acompañamiento nos invita a podernos despedir de nuestro ser amado, de nuestro ser querido e incluso llorar juntos, despedirnos juntos y es una comunión bellísima. Más bien es quitar como todos estos estigmas, pero para cómo acompañar, o sea, a nivel personal, ahí, desde que te traigo una sopa, desde ahí, desde este apoyo, hasta te escucho, saca todo lo que tengas que sacar y no le digas nada, es acompañar con amor y en silencio. Muchas gracias. Ahora la siguiente, Alejandro Sánchez pregunta, ahora con la pandemia supongo que el labor del tanatólogo se ha visto más solicitado. ¿Existe algún programa desarrollado para abordar las muertes por COVID? Sí, sí, y está padrísimo. Se los voy a compartir. Es un archivo, es un PDF que tengo en mis manos. Con muchísimo gusto se los comparto. Y está muy lindo porque justamente tiene hasta un espacio donde, o sea, es que como está el duelo del COVID muy complejo, porque ya no lo ven, no hay despedidas y demás, se los entregan en una urna. Entonces hay hasta esta estrategia de poner en casa un rincón, digamos, o un espacio como de conmemoración, y ahí se sientan a elaborar su duelo. Se los voy a pasar porque está muy bueno, junto con el libro de Víctor Frankl, con muchísimo gusto. Ahorita se lo paso a Albita. Muchas gracias. Citlali Áviles, ¿tienes la mano levantada? ¿Algo que gustes decir? Sí, cuando tenemos a un familiar que, bueno, fallece un familiar, pero tenemos niños cerca, ¿cómo haríamos entender a esos niños que son muy apegados a esa persona, de que esa persona ya no está, ya no puede volver, y cómo se lo haríamos saber de una manera en la que ellos la entiendan sin que les perjudique? Porque muchas veces se los decimos, pero al momento de decirles, los niños se quedan como de, ok, se fue al cielo, pero va a regresar, ¿no? O está ahí, se fue lejos, va a regresar, o sea, se quedan esperando a que la persona vuelva. Nosotros tendríamos que
tendríamos, no sé, que ver que los niños empiecen a aceptar esa parte. Porque siento, a mi parecer, que desde que son pequeños, al momento de decirles eso, ya no van a, siguen creciendo con esa mentalidad de que la muerte es un tabú. No, bueno, no, de que no puede ser aceptada así libremente para decirse. Es que la muerte sí es un tabú, Citlali. No, sí, perdón, me equivoqué de palabra. Que, o sea, que tendríamos que explicarles que la muerte es algo normal. Exacto. O sea, para que no lo vean de una manera distinta. Exactamente, tienes toda la razón y es una muy buena pregunta con una respuesta amplísima. Amplísima. Pero, ok, voy a tratar de ser muy puntual. ¿Qué pasa con los niños? Por aquí acabo de leer un recadito ahorita en el chat que pusieron. A mi sobrino le dijeron que se fue el abuelito a la luna. Se vale decirle que se fue a la luna, como tú quieras, pero al niño le tienes que decir, se murió tu abuelito, falleció tu abuelito. Obviamente va a tener que ver mucho el desarrollo cognitivo en el que esté en esta etapa, en qué etapa del desarrollo. No es lo mismo explicarle la muerte a un chiquito de 3 o 4 años que normalmente va a buscar al fallecido, aunque ya le digamos, se murió tu abuelito y ya no va a regresar, y explicarle el tema de que el cuerpo no sufre, de que ya no respira, ya no siente, etcétera, que se fue al cielo, que si Dios, lo que cada uno quiera manejar con sus hijos, desde luego eso es muy personal y soy sumamente respetuosa, pero sí se le tiene que decir, se murió. Y si es muy pequeñito, lo va a buscar. Entonces hay que estarle recordando para que en cuanto vaya creciendo, el concepto de muerte es muy abstracto. Entonces, obviamente se va a tardar tiempo, como hasta los 11 o 12, que ya es cuando la cognición puede digerir la muerte como un adulto o parecido a un adulto. Entonces lo vamos a tener que ir acompañando como papás también. Tiene que ser un lenguaje súper claro, ¿sí? Y la persona significativa es la que tiene que dar la noticia. Nada de que Mariana, me ha pasado, Mariana, se murió el papá, ayúdame a dar la noticia. Te acompaño, yo voy a estar ahí, pero la que tiene que dar la noticia eres tu mamá. ¿Sale? Eso es súper importante. Y también los niños, por supuesto, Citlali, que tienen que elaborar sus propios procesos de pérdida. ¿Cómo lo podemos manejar de manera preventiva sin que se muera el abuelito o alguien cercano, etcétera? La mejor manera de elaborar un duelo con los chiquitos es de manera impersonal. Entonces, con una plantita, con la película del Rey León, por favor. Excelente película para explicar lo de la muerte y etcétera, de manera impersonal, para que cuando les toque, como sea, ya tengan como esta herramientita para ir caminando, ¿no? Con este proceso. Y pues los niños también necesitan elaborar sus propios procesos de duelo, necesitan despedirse. Entonces, quitar como todos estos tabús de si va a ver al abuelito y está enfermo y no sé qué, entonces se va a traumar. No, es necesario. Si el vínculo es muy importante y muy fuerte, es necesario que el chiquito vaya a despedirse. Hay que preguntarle y hay que prepararlo para cómo lo va a ver. Si lo va a ver en la cama, a lo mejor si tiene algún tubito, etcétera. Hay que irlo preparando. Y repito, es una respuesta amplísima que me podría llevar 4 horas explicando. Entonces, los invito a que estudien conmigo estos temas. Mejor. No, maestra Gracias. Mariana, A ti, hermano. le agradecemos mucho por haber estado con nosotros el día de hoy. Ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo encantadísima, la verdad es que cuando quieran. Yo encantada, Alba, muchísimas gracias también por la invitación. Y Alba tiene mi teléfono si necesitan alguna orientación con respecto al duelo, como podrán ver y darse cuenta, la tanatología se cuece aparte, igual que la psiconcología, que ya habrá oportunidad algún día de compartir. Y agradecerles su amable atención y la invitación a este ciclo de conferencias. Nuevamente, muchísimas felicidades a todos los psicólogos, a todas las psicólogas y también a los que están en formación.
No claudiquen, muchachos, que su labor es muy Muchísimas importante. gracias. Gracias a ustedes. Excelente día. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes.